me dijo Kerry, mira hermano, tú no das para ser ministro, tú no das para ser pastor, tú vas a dar un buen miembro. Y cuando voy al primer culto con mi esposa allí, se convirtieron 15 personas. ¿Cómo conociste a tu esposa? Cuando conocí a mi esposa, había un trabajo de los jóvenes, cambio de púlpito. Y cuando hicimos cambio de púlpito, yo fui a predicar al níspero. Y ahí pues conocí a la hermana del que se llama María de Los Ángeles Ortiz. Pero a mí me dicen que tú pediste un caballo prestado. ¿Cómo fue eso? Pero yo tenía un tío tenía un caballito bonito y me dice, mira, yo te voy a prestar mi caballo. Y entonces fui allá y tenía un sombrero tejano grande porque eso me gustaba mucho. Dice que a ella le impresionó el sombrero tejano que tú traías puesto. Sí, pero era de esos sombreros tejanos que se usaban mucho en ese tiempo. Yo le digo, ya puedo dar una clase. Y allá en el barrio donde yo vivía, ellos me enseñaron, un día me voy a dar debajo de un árbol. Tu primer lugar donde tú enseñaste fue abajo de una mata. Debajo de un árbol. Qué lindo, Efraín, esos tiempos. Saludos y bendiciones. Después de un mes de ausencia, hoy volvemos a sentarnos a contar historias. Y desde que yo inicié este proyecto, he tratado de tener personas en mi vida que por una razón u otra han estado conectadas conmigo o con mi padre. Y es por eso que hoy nos dirigimos hasta la ciudad de Hialeah, la famosa ciudad conocida como la ciudad que progresa. Y la verdad que está progresando porque hay mucha agua. Para bajarnos del carro tuvimos que llamar a alguien que nos trajera un botecito para poder salir. Pero gracias a Dios aquí estamos. Muy contentos de que otro general del ejército de Dios nos dé la oportunidad de poder conocer sus historias. Y no lo demoro más. Y le presento a este general de generales también, Efraín Acosta. Gracias por darme la oportunidad de sentarte conmigo a contar historias. Gracias, hermano, por tenerte en nuestra casa aquí en este día y poderte contestar algunas cosas que para nosotros es muy importante porque recordar es volver a vivir. Así mismo es, así mismo es. Y siempre voy a tener la misma introducción con respecto a esto, como voy a mencionar, porque esto es una frase de mi amigo Albert Mena. Queremos empezar como en la Biblia, por el Génesis, donde nace Efraín Acosta. Bueno, yo puedo decirte que yo nací en la provincia de Oriente, en un lugar que es Las Tunas y un barrio que se llama Ojo de Agua. Oh. Ahí yo nací en la finca de mi abuelo, de mis tíos, y en aquel lugar, cuando ya tuve uso y razón, crecí en medio de unas montañas, pero aprendí muchas cosas importantes que hasta el día de hoy las conservo, que son muy buenas. Si algo nos ha mantenido en común con las personas que he conversado, es que casi todos somos guajiros. Sí, y es una honra ser guajiro, sí, porque yo amo mucho el campo, me gusta el campo. La ciudad me gusta, pero me gusta el campo porque el campo es el que nos da la vida, donde se siembran los árboles y se siembran las matas que nos da la alimentación. Y como Dios cuando creó todas las cosas le entregó la tierra al hombre para que la labrara, trabajara y viviera de ella. Amén, así es. Siguiendo con el tema de trabajar la tierra, como tuviste una niñez en el campo, yo recuerdo, ejemplo, la mía, en Los Guayos, nosotros atendíamos lo que llamábamos una punta de maíz. Era como un pequeño sembrado de maíz. ¿Cómo fue la niñez de Efraín Acosta? Bueno, yo crecí junto a mi papá, me enseñó a trabajar la tierra. Sembrábamos maíz, yuca, plátano, banano y árboles frutales, que era muy importante. Cuando me casé, que llevé a mi esposa allí, ella vio que yo tenía un huerto. No, pero no me hable de tu casamiento todavía, porque estamos en la niñez. Y ese casamiento es muy interesante. Vamos entonces a seguir.
¿Pudiste ir a la escuela? Comencé a ir a la escuela. ¿Sabes qué? La escuela, cuando yo empecé a ir a la escuela primaria, no me gustaba la escuela. Wow. Pero mi papá me dijo, bueno, tú tienes que estudiar porque yo soy analfabeto, pero yo quiero tener un hijo inteligente. Y me llevó a la escuela. Espérate. ¿Y logró tener el hijo inteligente? Bueno, yo pienso que sí, porque lo inteligente que aprendí a leer y escribir y a leer libros, y me gustó mucho la lectura. Y eso me ayudó a comenzar en aquel tiempo a intercambiar con los jóvenes allí, los niños primero, los maestros. Y fue tan importante. Terminé la escuela primaria. Me recuerdo que hubieron 3 estudiantes que salieron sobresalientes en primer lugar, y yo fui uno de ellos. Cuando terminamos, nos graduamos de 6º grado en aquella escuela primaria. Que por lo que me cuentas, tú despuntaste como un orador, vamos a hablarlo de esa manera, porque tu interés por la lectura o tu facilidad de poder leer, yo me imagino que eso después te fue abriendo camino en lo que llegó a ser el ministerio de Efraín Acosta. Eso me ayudó mucho porque yo cogí mucha pasión, amor por los libros, y compraba revistas y muchos libros me interesaban, y todavía hasta el día de hoy me interesan los libros, y me ayudó mucho todo eso, y conservaba. Pero tenía mi mamá que ella nos leía la Biblia. Ella me dice que ella era cristiana, que iba a los cultos cuando era jovencita, y tenía una Biblia un poco desmenuzada ya, pero ella nos leía la Biblia y me enseñó un himno que de trabajar en la viña del Señor. Trabajar. Trabajar. Y aprendí con ella a orar. Era esa que decía, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Qué lindo escuchar esa historia. Eso me enseñó mi madre, y me leía Salmos, y me gustó mucho en cuanto a la religión. Yo no fui partidario de la religión del oscurantismo, porque me crié en un barrio que practicaba el oscurantismo, pero nunca creí en eso. Veía como algo tan difícil, y me interesaban las cosas bien hechas de lo que enseñaba mi mamá. Mi mamá me había enseñado eso de la Biblia, lo que es el buen vivir y hacer las cosas rectas y buenas. Entonces, por lo que me cuentas, tú naciste en un hogar con un ambiente cristiano. Sí, bueno, mi mamá sí, mi papá no. Ajá. Mi papá no, pero mi mamá sí, ella tenía la Biblia y nos leía la Biblia. Bien, entonces en ese tiempo, ¿recuerdas cómo fue tu primer encuentro con lo que es la cristiandad, o tu primer encuentro donde tú en realidad sentiste, pues, wow, tengo este llamado para servir al Señor? Sí, mira, déjame contarte, hermano, que yo me convertí al Señor. Yo contraje una enfermedad como una gastritis crónica que pesaba 97 libras lo que pesaba. Tenía un tío. Mojado. Tenía un tío que me daban culto en el barrio, había una capilla, y él iba, y como yo estaba tan enfermo, él me decía, vamos ahí para que oren por ti. Y yo una noche fui con él para complacerlo. Esa noche, cuando fui, escuché el mensaje, estaba predicando el hermano Martín Oliva Baró. Perdón, pero ¿llevaba la pandereta, o en ese tiempo Martín no tenía pandereta? No, yo no tenía pandereta. No, Martín siempre andaba con una pandereta. Sí, tenía una pandereta. Y entonces cuando él predicó esa noche un mensaje que decía, entra por la puerta, porque estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna y ancha es la puerta que lleva a la condenación eterna. Y cuando hizo el llamado, yo pasé al frente y me entregué al Señor esa noche. Él oró por mí para arrepentimiento, pero también oró para que Dios me sanara. Y esa noche Dios me salvó y Dios me te sanó. Amén. Wow. Entonces, ¿más o menos qué edad tenías en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo yo tenía 19 años. Wow. Una edad
difícil para la juventud. Exacto. Y en medio de esa edad dura, conociste la salvación y la sanidad de tu cuerpo. De mi cuerpo. O sea, esa noche yo, y te puedo decir, hermano, que nunca me ha pasado por la mente claudicar con el Amén. Señor. Y es algo que Dios transformó mi vida, me convenció de que yo era pecador y que el plan de Dios era experimentar esa regeneración y que Dios es real porque yo lo recibí en mi cuerpo, que yo no podía comer ningún alimento. Mis padres me habían llevado a médico, curanderismo y todo eso, nada. Sin embargo, de ese día yo fui otra persona. Quizás podemos estar de acuerdo en algo que te voy a comentar. Bíblicamente, no hay quizás una historia, y los teólogos que me corrijan esto, ¿verdad? Pero después que Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús, no dice la Biblia que volvió a engañar a la gente y demás. Después que el ciego fue sanado, no dice la Biblia que volvió a perder la vista. O sea que un encuentro personal con el Señor transforma la vida de una manera tal como usted dice que hasta el día de hoy no ha claudicado tu fe, porque tuviste un encuentro personal con el Señor. Eso es correcto, hermano, porque cuando yo defiendo mucho eso, o repito muchas veces, que cuando uno tiene un encuentro con Dios y una experiencia, no vuelve atrás. Amén. Amén. Tienes 19 años, ¿estás soltero, me imagino? En ese tiempo, sí. Efraín, ¿vienes de una familia donde tienes más hermanos? Sí, yo me crié en un hogar que nosotros éramos 10 hermanos. Santo Padre. ¿Todos varones? No, éramos cinco varones y 5 5 y 5. Wow. Estamos hablando de una infancia por los 40, los años 40 y pico. Bueno, en ese tiempo cuando yo me convertí al Señor, porque yo me convertí en el día 5 de enero del año 1952. O sea, estás viviendo... Tenía como, te voy a decir, ya cuando me convertí al Evangelio tenía así que 9 y 12, 21 años. 21 años. Entonces, en esa plena efervescencia de tu juventud, ya conoces al Señor. ¿Cuándo empieza tu inclinación por servir al Señor? Bueno, te voy a contar, hermano. Yo comencé a visitar el templo en la ciudad de Las Tunas, cuando el hermano Kerry González y Margarita y Hilda Requi. ¿Cómo ibas a Las Tunas? Porque de Ojo de Agua a Las Tunas, para aquellos que no conozcan Ojo de Agua, es un campo que está no sé a cuántos kilómetros. A 28 kilómetros. 28 kilómetros de Las Tunas. Sí, pero había un terraplén hasta San Antonio o Bejuco. Y a veces íbamos, había un carrito que entraba ahí a Ojo de Agua. Y yo me iba, y entonces para estar en los cultos en Las Tunas me iba viernes por la tarde. Y venía lunes al amanecer para trabajar. Y me quedaba en casa de la hermana María Machín. María Machín. María Machín, que ahí donde vive mi familia, que eso es reparto ahí. Y entonces ahí me quedaba ahí. Ella me ayudó mucho en la infancia cristiana. Esa hermana me ayudó mucho y siempre la recordaré porque fue una gran maestra para ayudarme. O sea, estamos conversando con un hombre de Dios que ha servido al Señor por más de 60 años. Pero cuando él conoce al Señor, no tenía una iglesia al lado. No tenía una iglesia cerca. No, era una capilla que iban solamente los sábados a dar un culto por la noche. Pero tu relación con Dios, ese encuentro que tú tienes con el Señor, donde eres sanado y tú eres salvado, eso a ti te impulsaba a tú ir 28 kilómetros. A ir allá. A ir a una iglesia. Ir allá. Entonces, yo como comencé en el que fui llamado al ministerio, yo estoy soñando una noche que yo estaba predicándole a una multitud que tenían una venda en la vista y cuando yo le hablaba se le caía la venda. Entonces yo se lo conté a mi pastor, Kerry González, y cuando le conté me dice, Dios te está llamando al ministerio. Ora que Dios te va a ayudar y de ahí comencé yo.
me dieron mucha instrucción en aquel tiempo, me daban enseñanza y todo. Yo sentí, lo primero que yo le dije al mes de convertido, le dije al pastor, yo quiero ser maestro de la escuela dominical. Me inspiró mucho la escuela dominical, por eso yo amo la escuela dominical, y la escuela dominical es la fragua de la iglesia. Entonces, cuando yo le di eso a él, me dieron unas instrucciones, y entonces yo le digo, ya puedo dar una clase. Y allá en el barrio donde yo vivía, ellos me enseñaron, un día me voy a dar debajo de un árbol. Y empecé a dar la clase, como 30 niños se reunieron, y pues ahí comencé. A veces cogía un retoño de un árbol. Me recuerdo que cogí un retoño de caimito, ¿sabes lo que? Claro, caimito, te ponía los dientes morados, te ponían los... Así me ponía morado y verde. Y verde. Y entonces yo digo, mire, aquí cuando Dios hace la obra, lo transforma, era de este color y ahora ya fue cambiado y es otra persona. Tenías una dinámica para enseñar. Y ahí sí, eso me llamó a enseñar ahí. Y ellos se entusiasmaron mucho y me dieron muchas clases y ahí comencé. Es interesante para usted que quizás ahora se está preparando y tiene el llamado a servir al Señor y coge sus clases de teología y se prepara, que está muy bien. Eso es lo correcto. Que usted se prepara. Pero tu primer púlpito o tu primer lugar donde tú enseñaste fue abajo de una mata. Debajo de un árbol. Debajo de un árbol con un grupo de muchachitos de aquel entonces. Qué lindo, Efraín, esos tiempos. ¿Qué tiempo es eso? Como ya yo soy de una época muchísimo más para acá, pero todavía cogí mis minas de Gamazán, que era bien campestre. Pero bueno, no nos vamos a meter y vamos a seguir en la línea. ¿Tú empiezas a pastorear soltero o ya casado? Bueno, voy a contarte. Yo comencé a servir al Señor en el barrio. Se organizó un grupo. Había, por ejemplo, en ese tiempo ya habíamos 16 jóvenes en la capilla allí en Ojo de Agua. Y me hicieron presidente de los jóvenes. Pero hubo una situación tan difícil que todo aquello se deshizo, la obra y todo. Y yo me quedé solo. Y entonces cuando yo comencé a servir al Señor, en ese medio tiempo que hubo un hermano que él se convirtió y me dijo, mira, Efraín, Dios te ha llamado a ti así, tú vas a ser un gran pastor. Tú vas a ser, la iglesia aquí en Ojo de Agua, tú vas a ser el pastor. Yo me reí, porque le digo, no, yo no puedo ser, yo estaba tratando de irme de allí porque era muy difícil. Pero en ese medio tiempo conozco a una joven muy bella. Pero a ver, ¿cómo conociste a tu esposa? Bueno, es muy importante, me gustaría decir eso. Cuando conocí a mi esposa, había un trabajo de los jóvenes que el presidente iba al otro y iba y le predicaba y el otro hacíamos cambio de púlpito. Y cuando hicimos cambio de púlpito, yo fui a predicar al níspero. El níspero, eso es cuna de grandes hombres, salieron de ahí. Fui al níspero, y mujeres. Fui al níspero, que el presidente de los jóvenes era Roberto Ortiz. Y entonces él fue y me predicó a mí en Ojo de Agua. Y ahí pues conocí a la hermana de él, que se llama María de los Ángeles Ortiz. Ahí conocí que ella está aquí muerta de risa porque está contenta. Ella dice que se deslumbró cuando ella vio la magnitud de hombre que iba a ser su esposo. Sí, y una... Espérate. María, ¿con un sombrero cómo? El hombre era un cowboy. El hombre andaba con un sombrero tejano. Pero a mí me dicen que tú pediste un caballo prestado. ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, ahí conocí esa jovencita. Era bella también. Bella, sí. Para mí me deslumbró. Pero te digo esta palabra, es verdad, mi papá tenía, que no era, pero yo tenía un tío que era tenía un caballito bonito y me dice, mira, yo te voy a prestar mi caballo, que la montura, pero el caballo que él tenía un brío que era terrible, dice. Y a mí me gustaban los caballos, montaba caballo y corríamos. Y entonces fui allá y tenía un sombrero tejano grande porque eso me gustaba mucho.
y a mí me gustaba cantar canciones mexicanas y tenía una tendencia de los signos mexicanos que me gustaban mucho y me siguen gustando, todavía me gusta mucho la música mexicana. Y entonces ahí yo fui allá ese día y no sé lo que ella sintió, pero yo me sentí allí como con una espuelona de acerronija que me dio que ni yo usaba esa espuela. Dice que a ella le impresionó el sombrero tejano que tú traías puesto. Sí, era de esos sombreros grandes de 3X, 4X, 2X, sí, no sé. y no recuerdo, pero era de esos sombreros tejanos que se usaban mucho en ese tiempo. Me imagino que ahí volviste a ir al níspero. Sí, volví a ir, pero eso no fue fácil. No, cuéntame No, eso. ella parece que eso no fue fácil. Ya eso estuvo medio perdido el juego, como dice el hijo. Y ahí faltaban unos signos nada más y estaba perdido. Y yo creo que Dios hizo un milagro y fue la mujer que Dios puso en mi camino para tener la familia que tengo tan buena. Amén. ¿Qué tiempo lleva ya de casado con esa mujer? Casado, 68 años, va a ser 69. Efraín, empezaste ahí en Ojo de Agua, ¿no? Ah, sí, ahí que comencé. Cuando me caso con ella, me recuerdo que hubieron unos cultos que iba el hermano Manuel González Dotre. Fue el último que mandaba las tunas allá y no iba nadie a los cultos. Y ahí fue cuando me dijo Manuel González, me dijo que Efraín, ya aquí tú vas a tener que ir a otros lugares, pero se va a cerrar la obra aquí. Y yo siempre tenía en mente lo que me había dicho Emiliano Acosta de que yo era el pastor. Y entonces yo fui allá y le dije, recogí las cosas de la iglesia y las preparé, las puse allá. Fui a las tunas a hablarle a Kerry, al presbítero, era pastor y presbítero mío. Y entonces cuando le conté me dijo, sí, y mira lo que me dijo Kerry, fue a decir esto. Me dijo Kerry, mira hermano, tú no das para ser ministro, tú no das para ser pastor, tú vas a dar un buen miembro. Un buen miembro. Un buen miembro, tú no das para eso. Y yo le dije, hermano Kerry, yo quisiera dar un culto. Y me dice, está bien, ve y da el culto, pero cualquier cosa que tenga a mí no me vengas a ver. Él tenía sus razones. Y entonces, y cuando voy al primer culto con mi esposa allí, se convirtieron 15 personas. En Ojo de Agua. 15 personas se convirtieron. Había un centro espiritista y se desbarató. Y las unidades del centro espiritista fueron los primeros miembros que nosotros tuvimos ahí fieles a la iglesia. Entonces, qué bueno es tener unos buenos miembros así como tú. Y entonces, mira, hermano, y comencé más tarde, hablé con mi papá. Mi papá tenía una finquita. Y entonces yo le dije a mi papá, ¿por qué tú no me das un pedacito de tierra ahí a la orilla del terraplén para yo hacer una capilla? Porque estaba en la casa de ese hermano. Y él me dijo, no, sí, yo te la doy. Pero cuando hablé con Kerry, aquel se hizo el arreglo. Comenzamos entonces el hermano de ella, Diosdado Ortiz, que tenía una finca y montaña. Me regalaron un corte casa, lo cortamos, él y yo, me ayudó a levantar toda aquella capilla. Para aquellos que pueden estar mirando esto y no entienden lo que es un corte de casa. Y yo tengo entendido, y usted me corrige, que un corte de casa quiere decir que de los árboles te dan la madera suficiente. Es correcto. Para tú hacer una casa. Es correcto. Bien. Toda la madera para hacer la casa. A eso se le llama un corte de casa. Bien. Entonces él tuvo 3 días haciéndome de eso porque yo sabía hacer eso. Yo trabajé mucho con mi papá a levantar estas casas de madera. Y estuvimos 3 días haciéndole y hicimos la capilla, levantamos la capilla. Y ahí cuando la fuimos a inaugurar, ya aquello estaba llenito, muchas personas se habían convertido. Qué lindo, ¿eh? Muy bueno aquello. Entonces fui a Kerry y entonces vino con 2 autobuses llenos de hermanos de allá. Él lloró de la plataforma que habíamos hecho de madera. Ahí él lloró cuando él le dijo que yo no era. Y dice, él dice, aquí tenemos un hombre que va a ser un gran pastor. Amén. Y ahí fue donde me encauzó y comencé a trabajar en la obra de Dios sin recursos, sin ayuda, sin nada.
y sin credenciales. Claro, porque hemos llegado hasta aquí y no he escuchado que tú pasaste por un instituto bíblico. Ajá. ¿Tuviste cierta preparación en las tunas? Ajá. O porque en ese tiempo el instituto de las asambleas existía, pero a ese tiempo tú no habías tenido ese... Yo, pues, por eso te dije ahorita que Kerry tenía la razón. Voy a virar para atrás un poquito. Claro, por eso. Tenía exacto. razón, porque ya ellos me habían mandado al instituto bíblico, pero yo no me adapté al instituto bíblico. Yo regresé para mi casa. Por eso fue que Kerry me llevó recio. Te llevó recio. Por eso dijiste que él tenía razón, sus razones Sí, de decirte, te porque yo entiendo. regresé, yo no resistí, porque en ese tiempo que yo fui al instituto, eran hermanos, solo tenía que lavar la ropa, todo nosotros, porque yo adaptado que mi mamá, mi hermana, me lo hacían todo en la casa, lo que es decir, la casa. Yo ni sabía lavar una ropa, ni sabía planchar una pieza. Allí conocí a Pancho Quintero, que yo veía a Pancho planchando con una plancha. Yo no resistí eso, pero más tarde me di cuenta que había perdido un tiempo. Pero de ahí comencé a estudiar y más tarde, en el año 1959, yo regresé al Instituto Bíblico. Bien. Y ya en ese tiempo había pastoreado 2 iglesias. Casado Ya estaba casado. Sí, regresé con Efraíncito, el hijo mayor, pequeñito. Regresé al Instituto Bíblico a estudiar porque me di cuenta que me hacía falta La preparación. la preparación para seguir adelante. Entonces, tuviste, me dijiste que pastoreaste, después de ahí de Jodeagua, ¿dónde más pastoreaste? ¿A dónde fuiste? Después de Odeagua, Fray Benito, Juan Cantares. Hasta Fray Benito. Ahí Pero estuve. en Juan Cantares o allá en Los 2 lugares. los dos lugares. Sí, tú estuviste en Fray Benito. Fray Benito, yo entré en mayo del año 1957, yo entré a pastorear a Fray Benito. Entonces ahí vivía a esa iglesia que rentábamos un cuartico. El templo estaba de acá arriba. Sí, lo cerraron después. Entonces ahí yo comencé a practicar, ahí empecé a servir al Señor, pero atendía la capilla de Juan Cantares. Juan Cantares. Allá íbamos a pie o en una bicicletica, íbamos allá. Y entonces había ahí un solar que había dejado el hermano Peterson. Y yo quería hacer una capilla ahí, una casa para vivir porque no teníamos recursos. Pagábamos en ese tiempo 8 pesos para el alquiler para vivir y un cuartico adelante para dar los cultos en Fray Benito. En Fray Benito. Entonces, 8 pesos. Y entonces entraban 10 pesos, de fondo. Daba 1 peso de diezmo. ¿Te quedaban 9? No, los 8 y 8 que pagaba de renta. ¿Te quedaba 1? Me quedaba 1 peso. Pero con ese peso, entonces los hermanos se unieron para el mes. Entonces, María, Palmés, 1 peso. 1 peso. Familia, escuchen esto. Año 1957. Aquí quiero llegar y hacer énfasis porque estamos, como yo he dicho varias veces, el camino que recorrieron estos hombres, ya nosotros lo pasamos asfaltado. Ya lo Es correcto. Me interesa eso, Efraín. ¿Cómo tú vivías con 1 peso? Ajá, voy a contarle, porque hay hermanos, por eso que yo siempre me doy cuenta que uno solo no puede hacer la obra. Por ahí había un grupo de hermanos fieles que ellos trabajaban. Ellos ganaban, mira cómo lo hicieron, porque así lo hizo Kerry y lo arregló con ellos. Ellos ganaban 1 peso diario. Y entonces decían, mira, eran 10 hermanos, hicieron se pusieron de acuerdo. Entonces ellos daban 10 pesos, digamos. El pastor daba esto, entonces él vive. Entonces nosotros nos vamos a unir y vamos a ayudar. Yo hacía mis trabajos y cosas, pero ellos me ayudaron mucho. Se unieron y nunca nos faltó. Cuando pasamos una situación difícil ahí, en aquel tiempo de que tuvo el país esas dificultades, entonces cuando a veces la comida de la tarde, muchas veces la comida mía era un vaso de agua de azúcar parda. Esa era mi comida. Y el niño pequeño. Ahí mayor, te iba a preguntar. el niño, la comida del niño era
era el agua azúcar o leche que se conseguía y había el hombre que hacía la galleta, pan, eso, le regalaban una galleta de esas grandes de harina. Sí, ajá. Y esa se la dábamos al niño. Y Mary y yo tomábamos un agua de azúcar. Pero eso no era siempre, porque íbamos a comer a veces por la tarde en casa de los hermanos. Sí, también ahora que mencionas eso, vamos a ver si las personas que nos están atendiendo allá aquí nos traen un vaso de una botella de agua acá al caballero y a mí. Pero, seguimos conversando. Yo también muchas veces me desayuné un vaso de agua azúcar prieta. Ajá. ¿Ok? Sí, es un tiempo difícil. Sí, eso fue un denominador común. Ajá. Yo creo que pasa para acá, amigo mío, eso no tiene problema. Esto es una cosa en vivo aquí, que aquí tenemos uno de los productos, del producto más chiquito de Efraín Acosta, que luego también estaremos conversando con él. Pero lo lindo que tiene este programa, que esto es en vivo. Sí. Esto es una cosa auténtica. Sí. Y eso es lo bueno, que es a todo color. Y nos da 6, tomamos agua. Sí. Pero no le echaron limón ni azúcar a esto. No. Ave María. Bueno, yo pienso que para todo cubano el agua con azúcar, y sobre todo si era azúcar prieta. Eso era una cosa. No, eso es un suero. Es un suero. Eso. Entonces, para contar historia, prácticamente podemos decir que Efraíncito se crió tomando agua azúcar. Oh, sí, tú, muchas veces. Muchas veces. Claro, eso también no quería dejar pasar por alto. Tú con un peso, mi abuelo dice que con 25 centavos tú comprabas, qué sé yo, 1 kilo de esto, una cosa, la ñapa de no sé qué rayo, y más o menos tú hacías... No, comprábamos 3 centavos de café y 2 de azúcar y hacíamos café. Ahí está. Sí, y una docena de huevos costaba 10 centavos. Bien. La leche del niño valía 5. Y el litro de leche para el niño valía 5 centavos. Pero no dejaban de ser momentos difíciles, Efraín. Pasamos momentos difíciles. Que depender de la mano de Dios era lo que sostenía tu ministerio y tu ímpetu por servir al Señor. Y yo quiero decirte, hermano, que en aquel tiempo no había recursos ni fondos para darte dinero, para darte sueldo. Era por fe. Por fe. Íbamos para plantar. Cuando yo oigo hoy que la gente plantar iglesia, eso es lo más lindo que hay en la vida, plantar iglesia. Pero cuando nosotros comenzamos, teníamos que ir a plantar la iglesia y a servir al Señor sin nada de recursos, como tuviéramos que vivir. Y en medio de eso, Dios nos bendijo, nos ayudó y pusimos un cimiento de la obra del Señor, que la obra de Dios hay que lanzarse por fe. Para ahí vamos, Efraín. De Fray Benito y de la zona de Juan Cantares, ¿para dónde vas? Para el Instituto. Para el seminario, para el Instituto. ¿Fuiste hasta Manacas? Hasta Manacas. Ahí estuvimos en Manacas nosotros un buen tiempo, que nos ayudó mucho. Aprendimos mucho. Tuve los grandes maestros como Floyd Wilber, Luisa y todos aquellos hermanos tan importantes. Se graduaron allí muchos hermanos con nosotros y nosotros no pudimos graduarnos. El tercer año no pudimos graduarnos porque nosotros salimos del instituto, porque estando en el instituto bíblico, quiero contar eso porque muchos hermanos saben eso. La iglesia de Aguada de Holguín, Potrerón, quedó vacante. Entonces el presbítero de esa zona era Pedro Vázquez. Entonces la iglesia de Potrerón le pidió a Pedro que yo corriera. Pedro le dijo, él está en el instituto bíblico, a menos que el instituto bíblico quiera mandarlo.
y quiera ir. Algunos no estaban de acuerdo, pero por fin llegaron a la conclusión que la iglesia decidía. Hicieron una votación y la iglesia me reclamó y fui a Potrerón, a la Aguada de Holguín. Entonces el hermano Floyd Gurbe me ayudó mucho, porque entonces entré a dar las clases del Instituto Bíblico, las hacía, daban cursillos, dieron unos cursillos muy importantes de segundo y tercer año en Holguín. Estaba en la Guardia. Yo venía en un motorcito que tenía y cogí las clases y así las fui haciendo. Después entonces se plantó lo que es el instituto cuando Luis Llanes, que Luis no, yo creo que el IDISU fue mucho fue más tarde. Pero Efraín, para usted que no está, que usted está mirando esta interesante conversación, Efraín está pastoreando una iglesia en un campo afuera de la ciudad de Holguín, sí, que se llamaba Aguada o Potrerón de la Aguada, pero que eso estaba ¿a cuánto? 20 kilómetros de... estaba, te voy a decir, 16 kilómetros. 16 kilómetros. Y entonces tú tenías que ir de ese... A coger las clases. A coger las clases. Para seguir la rama del Instituto Bíblico. ¿Y las clases eran cuánto? ¿Una vez por semana? ¿Una vez al mes? Iban y estaban 15 días. 15 días era como un intensivo. Como un intensivo. Tenía que ir todos los días, de lunes a viernes. Y cogía las clases y eso me ayudó mucho. Ahí en Potrerón estuvimos 4 años nosotros como pastor. Yo decidí irme de ahí. Entonces cuando salí de ahí, pasé a pastorear la iglesia de Cacocún. Cacocún. Que estaba en la zona de Holguín también. Pero ya Cacocún era un poquito más como ciudad, ¿no? Sí, es un pueblo. De un pueblo. Sí, ya era una ciudad, sí, un pueblo de campo, pero muy bueno. Sí. Ya tenía otro, no como Potrerón, sí, no como Ojo de Agua. Pero ahí había una capilla que la había hecho el hermano Peterson. Y entonces tenían un cuartico atrás. Y en ese cuartico atrás, ya ahí fui, y ahí vivía con tres muchachos. Ya ahí estaban Efraíncito, Susana y Marilyn en Cacocún. En Cacocún, y ahí vivíamos. Pero entonces Manuel González Dotre, que era mi presbítero, y era el pastor en Bane. Entonces Manuel lo eligieron en el Níspero. Y entonces él me fue allá a verme, me dice, Efraín, yo voy a salir de Bane. El templo de Bane estaba cerrado. Y entonces él dice, mira, yo no quiero dejar a Bane porque tú sabes, está la capilla de Yaguajay. Y que ahí en Bane no tienes culto, se da un culto a la semana que presta en el templo en la iglesia que, no me recuerdo bien ahora, la iglesia que nos prestaba para dar el culto. Entonces tenía que ir 30 kilómetros a Yaguajay. Pero yo le dije, mira Manuel, yo me siento muy bien aquí en Cacocún, ya Dios nos estaba bendiciendo, aquello allí, que estaba un poquito apretado, pero me gustaba mucho aquello allí. Pero bueno, decidí ir a Bane. Entonces cuando llegué a Bane, en medio de aquella circunstancia, en Bane pasé mucho trabajo, mucha dificultad de aquellos tiempos, de que la iglesia, que tuvo un periodo de tiempo difícil ahí en la iglesia, y Bane era un lugar donde comencé a pasar, iba a Bane, de Bane a Yaguajay en la motocicleta, ya venía de noche a las 11 de la noche muchas veces, y en medio de todas esas dificultades tuvimos poco tiempo. De ahí nosotros sentíamos salir de Cuba, ser misioneros en otros lugares. Nos gustaba ir a México, un lugar. Pero bueno, todo eso se cerró. Tuve un tiempo viviendo, como 3 meses, estuve viviendo en una casa de la finca de mi suegro, en el Níspero. Pero entonces cuando en ese tiempo que estuve viviendo ahí, ya un día viene Francisco Quintero, que era el presbítero de Camagüey, y había quedado vacante la iglesia de Santa Lucía de Onevita. Y me dijo, Efraín, nosotros queremos que tú vayas allá porque hemos sentido, el ejecutivo, que tú vayas a pastorear. Tú puedes ser un gran pastor allá
en Santa Lucía Nuevita. Y yo fui y le dije a mi esposa, digo, ¿qué tú piensas? Y dice, bueno, tú vas y lo ves. Entonces yo fui a ver el lugar y lo vi tan difícil y tan problemático y unas tembladeras que había en aquel tiempo allá y unas plagas. ¿Y tú tenías tres niños? Tenía 3 niños. Ahí quiero llegar. Y entonces entonces yo pensé en el camino. Cuando llegue se la voy a poner bien difícil a mi esposa para que ella diga que no. Diga que no. Que diga que no. Pero cuando llego a la casa y le hago la historia a mi querida esposa, me dice, tú sabes que yo he estado pensando y Dios me ha mostrado que vamos a ir para Santa Lucía. Santo Padre. Que vamos a ir. Digo, ay, tú estás dispuesta. A mí yo le dice, mira esto, los problemas, todas las dificultades. Entonces me dice, no, vamos para allá. Bueno, para no cansarte, decidí y fuimos para Santa Lucía Nuevita. Tuvimos 4 años en Santa Lucía Nuevita. Ahí nació mi querido hijo más chiquito. So, acá Daniel, el Benjamín nació en Santa Lucía Nuevita. Daniel José Acosta Ortiz nació ahí. Oiga, aquel muchachito que la plaga se lo comía flaquito. Inquieto era ese muchachito. Y sí, una cosa que un día se aparece la hermana Esther y se regresó llorando a Camagüey porque dice que no se podía salvar el niño como estaba. Pero bueno, mira, es el gigante de la familia. Qué bueno. Dios es bueno. Entonces tuvimos ahí 4 años. Esa es la única iglesia en la historia que no me ratificó. ¿Tú sabes por qué? Porque yo quería irme de ahí. Y entonces, y cuando salí, no me ratificó, tuve que regresar. Pero entonces fui a pastorear más tarde, que me pasaron de mi candidato a la iglesia en La Habana, en El Vedado, en la calle 26, entre 17 y 19 ahí. El medio, ¿verdad? Sí, ahí corrí como candidato con 4 personas corrimos ahí. Yo el día que estuve allí, que prediqué ese día en El Vedado, yo no quería ir para ese lugar tampoco porque lo vi tan problemático, tan difícil, y ellos tan... Oye, pero tú llevabas una mente a cada lugar que tú ibas, tú no, yo ibas diciendo esto, qué cosa es. Sí, me hacía mucha conjetura porque yo he sido una persona que siempre, mi familia sabe que yo pienso el positivo y el negativo. Pero piensas en negativo como 7 veces. Sí, lo pienso. Y entonces, porque mira, hermano Josué, lo importante de eso es que hacer la voluntad de Dios no es fácil. No, la vas a hacer como quiera. Sí, la voy a hacer, pero uno hacer las decisiones, con los problemas que uno tiene que hacer decisiones, que está la familia en juego en el medio, eso no es fácil porque yo solo me voy por donde Humanamente no es fácil, ¿no? es fácil porque pongo la familia en Sí. riesgo. Si hago las cosas mal hechas, quien va a sufrir la consecuencia es la familia. Y ahí es donde pienso un poco y hasta el día de hoy pienso así. Y entonces, bueno, el día que estuve allí, me dice el hermano Amor, que era el gallego, que era el vicesuperintendente, me dice, hermano Efraín, después que yo prediqué por la mañana y por la noche, dice, tú sabes que el Señor me dijo que tú eres el que viene de pasar para aquí y que vas a estar un poco tiempo aquí porque vienes aquí enviado por Dios a hacer una obra. Y cuando hicieron la elección, la primera votación me eligieron. Bueno, fui al Vedado. Aquí esa es una iglesia maravillosa. Me encontré unos hermanitos allí tan buenos que me apoyaron, me ayudaron mis hijos. Cuando yo daba un viaje a la Tuna, me pagaban el viaje para que fuera a ver a la familia. Les celebraban el cumpleaños a mis hijos. No, eso era una maravilla. Pero un día viene una hermana, porque ya voy a virar un poquito para coger esto. Ya en Santa Lucía el presbítero Fajardo me había dado una profecía de que yo iba a ser pastor en un lugar que Dios donde iba a desarrollar un ministerio que nunca lo había soñado. Y él me dijo, te voy a decir cuál es el lugar. Y el lugar se llama Holguín.
Y yo me reí y le digo, Holguín, ni aunque me den oro. ¿Tú venías de cerca de esa zona? Seguro, le digo, ni aunque me den oro, yo voy a Holguín, si yo vengo de esa zona ripiado. Y entonces, en una mañana a mí me gustaba ayunar, había unos hermanos allí que hacíamos ayuno, en oración, ayuno por la mañana. Un día vino una hermana ahí y me dice, hermano, llorando me dice allí y me dice, ¿sabe lo que Dios me dice? Que usted se siente bien aquí, pero Dios lo trajo por poco tiempo. Usted va a ir a una iglesia donde va a pasar mucho trabajo, pero Dios lo va a bendecir, que va a hacer una bendición. Le digo, sí, hermana. Ay, yo me siento bien aquí. Y mi esposa, de hablarle a mi esposa que saliera de La Habana era ofenderla a ella. Porque ella le encantaba vivir allí. No, me imagino que a los muchachos también. Y los muchachos igual. Maravilloso. Y entonces, ¿quién le dice a usted que cuando hicieron, Holguín quedó vacante? Y pusieron los candidatos, y a mí no me pusieron en la lista de los candidatos ni nada de eso. Pero el último día, en ese tiempo, la constitución del reglamento en Cuba, la iglesia tenía derecho a nombrar un candidato. Y se levanta un hermano y propone mi nombre. Henry González propone mi nombre. Y entonces dijeron, no, pero el hermano ya estuvo aquí, no puede decir. No, pero, y entonces lo llevaron a votación allí. Sí, y ganó que yo fuera. Y pusieron mi nombre en la cola para correr allí. Y para no cansarle, me eligieron a mí después de 4 o 5 votaciones. Yo salí de pastor. Efraín, ¿en qué año sales de pastor en Holguín? En el año 1972. En el año 1972. Quiero hacer una pausa aquí. Yo conozco a esta familia cuando ellos se mudan a pastorear a la ciudad de Holguín. Es cuando entra mi relación como niño con esta familia. Y es tan interesante la historia de Efraín Acosta al empezar su pastorado en la ciudad de Holguín, que yo quiero ahora ponerle una pausa a esto aquí, porque yo creo que merece un próximo capítulo de Contando Historias desde Holguín hasta Estados Unidos. Así que no se pierda la próxima entrega, la continuación de esta historia con nuestro querido Efraín Acosta desde Holguín a los Estados Unidos. Ahí lo espero.